¿Qué ha pasado? Entonces se me olvida algo. ¿Aún nos vamos a entrar? Sí, mejor. Para fiestas no hay problema. Justo otra vez. ¿Qué hago? Yo no tengo que desconectar el teclado. Bueno, estoy presentando esto para que ustedes un poco tengan una idea de qué, cómo está la situación actual en carreteras con respecto a la red vial fundamental. Joder, todos van a estar ahí. Tomen apuntes. Más bien yo que voy a tomar la decisión. ¿Sabe por qué ponía esto? Es por si acaso un celular, no, el otro me ha dicho que era calculadora. Ya. Creo que están distraídos ustedes. Tomen apuntes. Yo voy a tomar apuntes, sí. Ahí toma apuntes, están ahí todos. ¿Esa llega a ser Es foto al final. todos están ahí con las manos cansados. Y después dice que piden al profesor. Descansaremos un ratito. Descansa, ponen el celular y están ahí. Ya otra vez. ¿Ve? Ah, ya. Hola, buen día. Bueno, lo que les quería mostrar es eso, ¿no? De que esta es la situación actual de la red vial fundamental. No necesita copiar, solamente es para que lo vean. Esta es la situación de la red vial fundamental que administra la ABC. Dice que tenemos alrededor de 16.000 kilómetros de carreteras que son administrados por la ABC. Y de ese monto, ¿cuánto está pavimentado? Apenas 7.000. ¿Cuánto sería el porcentaje? Más o menos del 50%. Un 40%. Menos, ¿no? Entonces eso es lo que indica que nosotros, como ingenieros civiles metidos en el área vial, tenemos mucho que hacer. Tenemos todavía mucho que hacer, ¿ya? En cuanto al diseño y la construcción de carreteras. ¿Me entienden? Tenemos harto trabajo todavía, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mira, hay carreteras pavimentadas que son 7.000. Tenemos de ripio, ustedes ya saben qué es ripio. Nosotros hacemos el movimiento de tierras, terminamos en la cuota de subrasante y le ponemos una capita de rodadura, a eso le llamamos ripio. Carreteras de tierra que están acá, todavía están en construcción y están todavía, no tiene una definición, inclusive en el decreto de la incorporación de carreteras a la red vial fundamental, dice carretera que se ha incluido a la red vial fundamental une las poblaciones de Pérez con Toledo, no sé, algo así, pero no hay ni siquiera un tramo, ¿ya? No hay ni siquiera un tramo. Por eso está en definición, no existe un tramo, ¿ya? Pero el decreto dice que la red vial fundamental son carreteras que unen capitales del departamento, caminos que van a la frontera y caminos que se entrelazan entre la misma red vial fundamental. Pero en estos casos hay algunos y además debería incorporarse por flujo vehicular. O sea, primero debería ser como ustedes, ¿no? Primero van al kinder, luego al colegio y luego a la universidad. Lo mismo pasa con carreteras. Debería ser primero una carretera de la red vial municipal, Obviamente que en la red vial municipal hay muy poco tráfico. Pasa a la red vial departamental. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el tráfico. Y finalmente debería pasar a la red vial. ¿A cuál red vial? Ahora sí, quiero que despiertes. ¿A cuál? Vete aquí, Brady.
a la red vial fundamental. Pero en estos casos, por caprichos de alguna autoridad, de algún ministro, ha sacado un decreto, hecho firmar al presidente, el presidente no quiere tener problemas, voy a firmar, y lo ha incorporado. Como les había dicho, no hay trazo, no hay ni siquiera una senda, pero está ahí. Entonces son arbitrariedades que debemos aceptar por presión política. Bueno, en resumen, es importante que nosotros tenemos ya esta cantidad de caseteras y tenemos todavía mucho que hacer. A pesar de que aquí nosotros tenemos mucho que hacer, nosotros todavía debemos hacer muchos trabajos en las carreteras que han sido ya construidas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Nosotros pasamos este ciclo donde comenzamos lo que es el diseño, luego pasamos a la construcción, y lo que vamos a ver en estas tres últimas clases es todo lo que ocurre aquí. O sea, aquí hemos hecho el diseño, ¿no? Probablemente nos toma a veces hasta 2 años, 1 año, dependiendo de la longitud del diseño. Lo propio aquí en la construcción nos toma alrededor de 2 años, 3 años, pero con los problemas que hay, algunas carreteras hasta en 5 años se termina de construir. Entonces, una vez que se inaugura, se hemos construido, se inaugura acá, no quiere decir que no vamos a hacer nada. Tenemos mucho trabajo y ahí también ingresan los ingenieros civiles especializados en pavimentos, y eso es lo que ustedes van a aprender. Me ha llenado de satisfacción, por decirlo así, en mis viajes que he hecho a varios proyectos. He encontrado a alumnos, y justo estos alumnos, por haber aprendido estos detalles tan pequeñitos que les voy a mostrar, los han podido utilizar cuando han sido contratados, o los han contratado porque sabían qué es lo que se tenía que hacer. ¿Ya? Una cosa bien simple, por ejemplo, es el uso del Merlin. Hemos hecho la práctica del Merlin y resulta que han preguntado, ¿quién sabe utilizar el Merlin? Nadie sabía. Hay uno de la UNSA, de la carrera, que decía que yo sí sé manejar. Pues había recurrido a sus apuntes, ha comenzado a trabajar, y bueno, tenía todavía trabajo asegurado hasta la conclusión del proyecto. Esto también, esta parte, la siguiente clase vamos a ver sobre el Merlin. En esta clase vamos a ver cómo se hace una evaluación desde el punto de vista superficial. Entonces, lo que queda aquí, una vez entregado el proyecto, entra en servicio, pero nosotros permanentemente debemos hacer ¿qué? Debemos hacer una evaluación. No sé si recuerdan, siempre voy a dibujar esto. Aquí está la serviciabilidad y aquí está la vida útil, ¿no es cierto? Comienza un pavimento siempre así. No sé cuánto tiempo será su vida útil, pero el pavimento tiende a deteriorarse. O sea, nunca va a tener un comportamiento lineal, digamos acá. Siempre tiende a deteriorarse. ¿Cómo sabemos que se está deteriorando? Justamente haciendo la evaluación del pavimento. Y hacemos 2 tipos de evaluación. ¿Cuál es la evaluación que hacemos? 2 tipos. Eso desde el primer día de clases se da. Primer día de clases, primer día de clases de este módulo también. Pero aquí esa va a ser la tercera vez. ¿Nada? ¿Alguien se acuerda? Los 5 puntos. Nada. Bueno, lo que debemos hacer aquí es una evaluación funcional y una evaluación estructural. ¿Ves? ¿Sabías si no lo has dicho? 2 tipos de evaluación. La evaluación funcional tiene que ver mucho con lo que ocurre en la superficie del pavimento. La evaluación funcional tiene que ver mucho con lo que ocurre en la superficie del pavimento. Inclusive que cualquier usuario puede hacer su evaluación funcional, ¿ya? Y la evaluación estructural es con lo que ocurre en la estructura del pavimento. O
en las capas de la estructura del pavimento. Vayan pasando la hojita, no se queden con la hojita, tienen que ir firmando. Es una lista de asistencia por si acaso, no es una lista de inscripción. Tengan en cuenta. ¿Saben la diferencia, no? La de asistencia son los que han venido aquí. La inscripción son todos los que podían estar aquí o en su mayoría los vienen en su casa. Ahora, ¿en qué estaba? La evaluación estructural es todo lo que sucede en las capas de la estructura del pavimento. Se requiere, vamos a ver qué es lo que necesitamos para ello. Bueno, en la evaluación funcional, no sé si se acuerdan, aquí les muestro así nomás, pero es el PSI. ¿Se acuerdan que ¿se acuerdan de esos gráficos con fondo negro? Donde estaba el deterioro del pavimento de cada una de las secciones. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo ellos han determinado ese deterioro? ¿Cómo han determinado ese deterioro? De dos maneras. Han creado dos indicadores. Uno era el PCR y el otro era el PSI. ¿Cómo se podía determinar el PCR? ¿Se acuerdan? Tampoco se acuerdan. ¿Quién se acuerda? Por 5. Por 10. Ya, para que aprueben la materia. Ni así. ¿Con qué estaba asociado el PCR? Con una evaluación subjetiva de un panel de usuarios, y eran los conductores de los camiones que circulaban sobre la pista, les daban un formulario y les decían en qué estado se encuentra el pavimento. ¿Se acuerdan o no ahora? Todavía no. ¿En qué estado se encuentra? Ahora, ¿cómo te llamas? ¿Tatiana? Gabriela. Yo le digo, Gabriela, hagan un recorrido, y a Vladimir también le digo que haga el recorrido. Y le doy el formulario, y en este formulario Gabriela le ponía 4 de no calificación y Vladimir le ponía 3. Entonces, a raíz de esa variabilidad que existía, se ha descartado el PCR, pero sí se ha incorporado el PSI, que tenía una apreciación más objetiva. Cuando digo objetiva, el PCR es una apreciación subjetiva, ¿no? Que es dependiendo de la persona. Pero entonces, como había mucha variabilidad, lo que se ha hecho para calificar el pavimento desde el punto de vista superficial, estamos hablando, ¿no? Lo que se ha hecho es generar una ecuación donde sea mucho más objetivo. Y se han generado dos ecuaciones porque se ha visto que el comportamiento del pavimento rígido y del flexible no es el mismo. El comportamiento del pavimento rígido tiene un comportamiento y lo propio el pavimento flexible. Entonces ahí ¿qué indicadores se han tomado en cuenta aquí para el PSI? O sea, al margen de que Vladimir haga su evaluación del PSI, la evaluación más objetiva, Vladimir va a ir con un flexo, igual que Gabriela, va a medir y ambos tendrán la misma lectura. ¿Qué creen? Aproximadamente. Más aproximado, ¿no? Que el PCR. El PCR es mucho más amplio, mucho más subjetivo. En cambio, el PSI era más objetivo y de tal forma que yo pueda tener una medición más aproximada, digamos, ¿no? Entonces, ahí, ¿se acuerdan? Para calificar, no era antes PSI, antes era PCR y más antes era capacidad de servicio. Entonces aquí se han incorporado, ¿cuántas mediciones? Se han incorporado el promedio de la varianza, se han incorporado las áreas agrietadas, tanto en rígido como en flexible, se han incorporado las áreas bachadas y se incorporaba ahuellamiento. En pavimento rígido no tenía ahuellamiento, porque es obvio, ¿no? El hormigón no se deforma una vez
que haya llegado a su resistencia. Más bien va incrementando la resistencia al pasar del tiempo. Estas serán las mediciones que ha recomendado esto para darle una calificación al estado del pavimento. O sea, ¿en qué estado se encontraba? Al inicio. Y había uno más, que era este, la medición de aspereza del pavimento. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? Bueno, ahí tenemos la ecuación. Esa es la ecuación del diseño, la ecuación que ha propuesto Ashton para calificar el estado del pavimento a partir desde el punto de vista superficial. Eso en pavimento flexible. El pavimento rígido, lo propio. Están todos los parámetros menos abollamiento, como les había dicho. Menos abollamiento. Toma apuntes. Por si acaso, tomen apuntes, no se queden ahí con la mano. ¿Vos estás pidiendo de ¿Está claro eso? Entonces, esto ya es la ecuación del PCI, el cual califica al pavimento desde el punto de vista superficial con mediciones objetivas, ¿no? Entonces, estas fallas que han encontrado, estos deterioros que se han encontrado de manera superficial, los han incorporado a una ecuación y lo que ellos las conclusiones que han sacado es de que la aspereza no tiene nada que ver con lo que es la serviciabilidad. Por eso está ahí afuera y no está en ningún parámetro de la ecuación acá. La aspereza, ¿ya? Este concepto de aspereza se lo ha incorporado en otro parámetro que lo vamos a ver en la siguiente clase, que es el IFI, Índice de Fricción Internacional. Índice de Fricción Internacional. Entonces, esta aspereza no es que se ha descartado, se ha descartado la calificación, pero este se ha incorporado a otro parámetro que tiene que ver con la resistencia al deslizamiento y la textura del pavimento. Y eso en conjunto nos da una manera de garantizar la seguridad al usuario. Nosotros no queremos superficies en el pavimento lisas, así como el pizarrón. Necesitamos pavimentos que tengan textura, que tengan además una resistencia al deslizamiento, y normalmente eso se mide en condiciones extremas, que sería en condición húmeda, ¿ya? O desfavorables, por llamarlo así. Bueno, luego ustedes han visto que estos datos no eran muy sensibles en el resultado final del PCI. Lo que sí era bien sensible era la medición del promedio de la varianza. En definitiva, esto es la medición del IBI. Por eso es que en nuestras ecuaciones el PCI está directamente relacionado con el IBI. ¿Ya? O sea, lo que nosotros vamos a hacer en la práctica cuando hagamos la medición del Merlin, podemos poner acá y vamos a hacer una calificación del estado del pavimento, utilizando una correlación. Pero ¿qué ha pasado con estos datos? Estos datos no se los han descartado. Estos datos se han incorporado a lo que es el PCI, que está directamente asociado con las fallas de la estructura del pavimento. ¿Está bien? Entonces, en estas dos clases, en esta y la siguiente, vamos a ver estos tres indicadores: el PCI, el IFI y el IRI. Y en la última clase vamos a ver todo lo relacionado ¿a quién? A la evaluación estructural. Entonces, no me apuntes, vete aquí si no ves. Entonces, perdón.
Evaluación funcional, ya saben, vamos a ver el IRI, el DCI y el IRI. ¿Ya? Y en la última clase vamos a ver lo que es evaluación estructural. Esto es bien importante, ustedes tienen que sentirse diferentes al salir de esta universidad preparados con esta materia. Ustedes van a ser totalmente, y ustedes ya saben cómo es, el conocimiento es poder. Ustedes cuando vayan a algún trabajo, cuidado que se queden callados como ahora, ¿no? Les pregunto una cosa, no dicen nada. Si ustedes están bien seguros de lo que están aprendiendo, ustedes van a ver que los van a aprovechar bastante en su proyecto, en su trabajo. Inclusive podrían ser prescindibles, se dice, ¿no? Imprescindibles. ¿Imprescindibles? Ah, ya, sí, verdad. Imprescindibles. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, esto es solamente un recuerdo de lo que ya habíamos visto. Bueno, esto era como introducción para que nosotros ahora nos embarquemos en este concepto de cómo hacemos ese. Enseñamos como repaso de todo lo que he hablado. Un par de las características de un pavimento son funcionales y estructurales. Las funcionales, las que les he mencionado, que están anotadas acá, y las estructurales son asociadas a la medición de deflexiones, de deformaciones de la estructura del pavimento. ¿Ya? Entonces, en esta clase vamos a ver hoy estas dos en la siguiente y esta en la última clase. Entonces, pregunten a sus compañeros que están estudiando en la UTB, en la Católica, en el IVAI, donde sea, pregúntenles sobre eso, a ver si saben. Por eso ustedes van a estar mejor calificados para ocupar un cargo y van a ser imprescindibles si es que tienen el poder del conocimiento. ¿Consultas? Nada, como las clases virtuales. Ríe nomás. Bueno, entonces vamos a ver en esta clase todo lo relacionado al PCI. El PCI. Debemos realizar una inspección visual. Es la única forma, aunque ya hay equipos que nos permiten registrar el estado actual de la superficie del pavimento. O sea, tenemos dos formas, ¿no? Una es utilizando equipos, ya existen equipos de alto rendimiento que nos permiten registrar el estado de la superficie del pavimento. ¿Para qué necesitamos conocer el estado? Ya saben, ¿no? Esto también está relacionado a lo que es el inventario. ¿Hemos visto, no? El inventario. Sí, ¿no? Entonces nosotros tenemos el sistema de gestión de infraestructura. Nosotros debemos poner datos del inventario y además debemos poner ¿qué? Otra vez por 5 puntos y así ustedes reaccionan. ¿Qué debemos incorporar al sistema? Y eso antes del examen. ¿Dará? ¿No? No. El inventario y ¿qué más? ¿Qué tiene el inventario? Dos cosas importantes. Tiene el registro de los elementos y la condición del elemento. ¿Para qué? Nos va a dar los programas de conservación o mantenimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una inspección visual, vamos a ver el estado del pavimento y le vamos a poner una calificación, en qué estado se encuentra ese pavimento. Y al hacer una inspección visual, vamos a poder determinar el deterioro de ese pavimento. Es decir, vamos a poder identificar las fallas y esa es la condición. Incorporando al sistema, vamos a poder tener los programas de conservación.
actividades de conservación. Bueno, ¿en qué consiste esta inspección? Ya lo he dicho. Primero tenemos que localizar. Localizar significa en qué lugar se encuentra. Digamos, ven, ¿no? Los de atrás, o vénganse aquí. Más adelante. No sé si ahí logran ver. ¿Sí? Por no venir adelante. Sí. ¿Qué ha dibujado? Los de atrás. Ya puedes. Dos líneas, ahí están viendo todo. Entonces, digamos que esta es la carretera y aquí yo tengo un bache, ¿ya? O tengo aquí una grieta. Entonces, ¿en qué consiste la inspección visual? En identificar, por eso dice tipificación del deterioro o falla, identificar qué tipo de falla tengo aquí. Aquí tengo bache o aquí tengo grieta. Localizar significa en qué progresiva o coordenada se encuentra. Localización. Consiste en localización, es decir, la ubicación, tipificación del deterioro o la falla del pavimento. ¿Qué es? ¿Bache? ¿Es grieta? ¿Deformación? ¿Qué es? Eso se llama tipificación. En eso consiste la inspección visual. Algunas fallas del pavimento, algunas fallas superficiales, nos dan un indicador del estado de la estructura del pavimento. Algunas, no todas. Yo veo una falla X, entonces ya sé que la estructura del pavimento me está fallando. Pero no es un indicador absoluto, por llamarlo así, porque para ello necesitamos hacer sí o sí una evaluación estructural y debemos medir. ¿Qué les he dicho? Acabo de decir. ¿Qué debemos medir? La evaluación estructural. La deformación. Las deformaciones, ¿no? Que nosotros lo conocemos como deflexión. ¿Ya? Para ello, para conocer el estado estructural, necesitamos hacer sí o sí una deflexión. Pero ya les digo que algunas de las fallas que identifiquemos en la superficie nos van a dar un indicio de que la estructura está fallada. No todas. ¿Ya? Bueno, ¿qué tipos de falla vamos a identificar? Todo depende del tipo de pavimento que estemos evaluando. No son las, si bien hay algunas fallas que son, desde el concepto de falla, son las mismas, pero algunas son particulares. Para que tengan una idea, yo tengo aquí las losas del pavimento rígido. Si tengo las losas del pavimento rígido, una de las fallas propias o típicas del pavimento rígido son las fallas, las grietas de esquina, ¿ya? Lo cual no tiene un pavimento flexible. ¿Me entienden? No tiene un pavimento. Ahora, si yo tuviera un pavimento flexible acá y tengo, no sé, digamos que esa es una deformación, lo voy a llamar así, que es lo que ustedes ven aquí en la avenida. ¿Han visto, no? La mezcla asfáltica se ha ido hacia un lado. ¿Sí o no? Sí. Esta es una deformación. Esta es una falla típica del pavimento flexible, que no vamos a encontrar en el pavimento rígido. Entonces, los tipos de falla están en función de qué tipo de pavimento estoy evaluando. Ahora, si yo voy a encontrar una grieta acá, no sé, esta es mi grieta y aquí también puedo encontrar la grieta, esas son similares, ¿no? Entonces, tanto se puede presentar un pavimento flexible como un pavimento rígido. ¿Está bien? Bueno, existen varios métodos para hacer esta evaluación superficial del pavimento. El ex-SNC tenía una guía que nos permitía hacer el inventario y hacer un registro de la condición en la cual se encontraba el pavimento.
el ex SNC. Y ahí en esa guía tenía la calificación que yo le daba al pavimento, o sea, cuál era en la condición se encontraba, cuál es el estado. En este año hay una empresa que ha hecho el inventario vial y para ello ha utilizado el SHARP. Ustedes ya saben qué es el SHARP, ¿no es cierto? Es el Programa Estratégico de Investigación de Carreteras, donde se ha desarrollado ¿qué? Hasta ahora, ¿qué saben sobre el SHARP? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos visto? No saben, nos responden. Cuando son en las encuestas siempre sale eso, ¿no? No saben, nos responden. ¿Alguien me puede ayudar? El SHARP es un programa grande que dura 5 años y han desarrollado metodologías para... Sí, hemos aprendido. Distintos tipos de asfaltos. Para seleccionar el tipo de cemento asfáltico adecuado al lugar donde vamos a construir. Porque los otros métodos eran empíricos, que eran, ¿cuáles? Para un repaso es esto. Aprovechen. ¿Cuál? ¿Alguien escucharon? No, ¿cuáles eran los métodos empíricos que nos permitían clasificar el tipo de cemento asfáltico? Ya estamos cerca de dictar. ¿Nada? 5 puntos. Nada. Aprobación de la materia, sin dar examen. Nada. Bueno, antes de que surja el SHARP, había 2 métodos de calificación. No tiene nada que ver con esto, no es solamente un repaso hacia atrás. Había 2 métodos de clasificación del tipo de cemento asfáltico. Uno a través de la penetración y el otro a través de la viscosidad. Ay, ya, recién. Tú estás seguro. Ya justo estaba en su cabeza. Entonces había esos 2 métodos, ¿no es cierto? Y ha surgido el programa SHARP del año 87. En ese programa, que es Programa Estratégico de Investigación Estratégico de Carreteras, ahí ha surgido esa recomendación que nosotros conocemos como SuperPave para seleccionar el tipo de cemento asfáltico. Entonces en el SHARP no solamente han hecho eso, han hecho también una metodología para el diseño de mezclas asfálticas, que no tiene nada que ver con lo que ustedes están aprendiendo, que es el Marshall, ¿no? A través del método Marshall. ¿Ya han hecho el ensayo? Todavía no. ¿No? ¿No? ¿En serio o es que no saben tampoco si han hecho o no? ¿No han hecho el diseño de mezcla todavía? Pero ustedes ya les he enseñado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando les he mostrado el pan, ¿se acuerdan? Eso es justamente para que se les quede en la cabeza. ¿Se acuerdan, no? Del pan. He puesto una imagen del pan y ahí hemos visto el método de diseño de mezcla asfáltica. Bueno, el SHARP también, ahí se ha desarrollado un nuevo método para el diseño de mezclas asfálticas. En este mismo programa se ha desarrollado un manual que está aquí. Es un manual, mejor lo pongo este. Así es el manual, que sirve para identificar los deterioros del pavimento. Eso también es una propuesta en el método, en el programa SHARP. Por si acaso, los que han entrado a Dropbox, en bibliografía está el manual, el manual. Lo pueden sacar, descarguen antes de que los elimine. Ya no lo voy a compartir más con ustedes. Bueno, entonces en ese manual tenemos metodologías para evaluación, para esta inspección visual, tanto de pavimento flexible como de pavimento rígido. ¿Qué tiene así a grandes rasgos el manual? Ustedes ya lo van a ver con detalle. El contenido tiene instrucciones, tiene símbolos de fallas, tipo de fallas, instrumentos a utilizar en este trabajo y equipos de seguridad.
Cuando hemos hablado tipo de fallas, los tiene agrupados así como está acá: A, B, C, D, E. Aquí están las fallas, las grietas, por este lado. Aquí están los baches y bacheos. Estos son defectos superficiales. Aquí están las deformaciones. Perdón, esto es... mejor aquí. Deformación del pavimento, defectos superficiales y otros, ¿no? Misceláneos. Entonces, esas es las fallas que están tipificadas para pavimento flexible. Ya les he dicho que tienen sus propias fallas. El pavimento rígido también tiene sus propias fallas. Ay, perdón, me había olvidado. ¿Cómo medimos las fallas? Hay algunas fallas que son longitudinales. Por ejemplo, aquí le puedo identificar qué longitud tiene esta grieta. A eso me refiero con longitudinal. Ahora, si yo tuviera una falla como la que estamos viendo acá, este bache, entonces, ¿será que lo puedo registrar como una falla longitudinal? No, entonces lo que hace el método es, nos dice aquí, por ejemplo, falla de piel de cocodrilo, dice en metro cuadrado. ¿Ya? O sea, yo puedo marcar y decir que esta falla tiene esta superficie. ¿Está bien? Por otra parte dice, aquí yo puedo poner una severidad. No es lo mismo que yo tenga una grieta así o que tenga una grieta así. ¿Será lo mismo? Entonces, acá se identifica la severidad. ¿Qué quiere decir la severidad? Esta le pone como que grieta de alta severidad. Y esta le puede poner grieta de media y una cosa así finita de baja severidad. ¿Ya? Entonces, las fallas tienen unidades de medición y además tiene la severidad en la cual se encuentra. ¿Ya? ¿Consulta hasta aquí? Bueno, además, ¿qué es lo que propone este método? Propone una simbología para identificar la falla. Imagínense si yo tengo, ustedes han debido ver en la calle, no te lo dibujo ya, ¿lo ven esto, no? Ya se está claro este concepto. Imagínense si yo, esta es mi carretera, el eje es una vía bidireccional, yo tengo una falla de este tipo. Esta es la falla de fatiga, la que alguna vez ustedes ven en las calles o carreteras. Es una falla de fatiga. Si yo quisiera registrar esta falla, porque hemos dicho que lo hacemos a través de una inspección visual, entonces tenemos que ir, yo tengo primero que localizar la falla, lo hemos encontrado acá en la progresiva, no sé, progresiva X, se encuentra ahí respecto al cero, ¿no?, del proyecto. Se encuentra ahí la falla. Yo tendría que registrar, hemos dicho que lo registramos esta falla con un metro cuadrado, ¿cierto? Entonces para ello yo tendría que dibujar la falla. Entonces en lugar de dibujar, el método propone, por ejemplo aquí, grietas de piel de cocodrilo o de fatiga, que es esta. El método dice, en lugar de que usted en su planilla dibuje tal cual la falla, ¿cuánto tiempo me tomaría para dibujar esto? Imagínense copiando, calcando, mucho tiempo, ¿no? Entonces lo que dice es que en mi formulario, digamos, estoy reproduciendo lo mismo. Aquí desordenado. Después me van a calificar ustedes como desordenado en el pizarrón. ¿Califican todavía o ya no? A 12. Bueno, supongamos que esta es mi planilla, porque eso es lo que propone también el método, para generarse unas planillas para identificar la falla. En lugar de dibujar la falla en la planilla, esta es la planilla y esta es la carretera. En lugar de dibujar igualito, el método dice, yo les recomiendo utilizar esta simbología. ¿En qué consiste? Encuentro esto, voy a aproximar un tamaño de esta falla
y lo que le voy a hacer es poner esto, nada más. Y con eso estaría identificado. Al ver esto, quiere decir que tengo una falla de fatiga o de piel de cocodrilo. Para eso ha propuesto esta simbología el método SHA. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, pavimento rígido, como les había mencionado. En este caso, el anterior teníamos hasta la letra F, ahora tenemos a la letra A, B, C, D. Obviamente algunas coinciden porque sí hay grietas en ambos pavimentos, pero ya les he dicho que algunos son propios del pavimento rígido. Y lo mismo acá, ha recomendado otro tipo de simbología para pavimento rígido. Bueno, aquí he concentrado en esta planilla solo para pavimento flexible, tanto la simbología, la unidad de medición, que vamos a ver mejor aquí. Hablando de piel de cocodrilo o falla de fatiga, la unidad metro cuadrado, el símbolo que se utiliza, dice, ¿tiene severidad o no? Sí, entonces tiene alto, medio, bajo. Y aquí está la descripción, cómo se lo identifica si es medio o alto. Una vez que conozca todos esos conceptos de la simbología, puedo hacer el trabajo de la evaluación superficial del pavimento. ¿Está bien? Bueno, ahí están los otros. Hay algunos, por ejemplo, el ahuellamiento, se mide en milímetros, hasta cuánto se ha deformado. Dice, ¿hay simbología? No, solamente se registra el valor, que es cuánto se ha deformado el pavimento. ¿Tiene severidad? No le ponemos severidad, no tiene severidad. Bueno, la planilla es esa, imagínense, lo que he dibujado aquí es esta planilla. Tiene el ancho de la calzada y la longitud. Entonces ahí, teniendo esta planilla, yo voy al proyecto y comienzo a registrar las fallas. Obviamente, como les he dicho, no voy a dibujar la falla, sino voy a utilizar la simbología, así como ellos han utilizado ahí. ¿Está bien? Esa es la simbología para el pavimento flexible, y aquí vamos a ver lo que es para el pavimento rígido, ¿no? Totalmente diferente, inclusive todas las fallas también están muy asociadas o muy... Siempre se presentan fallas en la junta. ¿Qué he dicho aquí? Y en las clases virtuales es peor. Todo el mundo está en ya, ¿cómo mejor ya? ¿Ya? Como policía, ¿vos también? ¿Alguna consulta sobre eso? Otra vez voy a extender. Tiene que ir a dar examen. Ya. Bueno, el manual propone así a grandes rasgos. Ustedes ya lo van a ver con detalle. Bájense esa información. Ya les he dicho que en cualquier momento que ustedes lo contraten, sabemos hacer evaluación del pavimento, puedes identificar las fallas. Entonces, si ustedes, ya les he dicho, tienen el conocimiento, van a tener poder. Entonces, en ese manual dice qué equipos de trabajo recomiendan. Dice odómetro, vamos a ver qué es odómetro, regla de 3 metros, para qué sirve, cinta, tableros, lápices, cámara fotográfica, GPS, guía de simbología. La guía es la que les he presentado aquí, ¿no? Esta guía es la guía de simbología. Uno tiene que memorizarlo al momento de trabajar. Después uno ya no necesita para nada ya lo va a tener de memoria y va a estar dibujando rápido. Equipos de seguridad, chalecos, sombreros, lentes, banderas, conos, hojas, tipo y demás cosas. Bueno, ahí está el trabajo que se está realizando. Varios años he llevado gente de acá para trabajar en mis proyectos. Los he llevado a trabajar y por si acaso no gratis, les pago los honorarios,
los viáticos, pasajes. Así que los que en algún momento estén interesados me avisen. ¿Ya? ¿O dónde lo publico? ¿Qué? ¿Por periódico? Al grupo. Y si lo publicara en periódico, ¿será que viene de qué universidades? ¿Qué? Los de Lopea son más cómodos. ¿De la UPEA? No, los de Lopea son más cómodos. Ah. No vendrían. ¿Quiénes vendrían si publicara en periódico? No, un poco de Universidades. ¿Qué? Miren, yo los conozco a mis colegas que están dando clases en la Univalle, en la UPEA, en todo lado. Raras, ¿sí? ¿Qué? Vendrían de otras casas. Bueno, volviendo ya, haciendo la pausa así breve. Este es un odómetro. El odómetro es una ruedita, no sé si lo conocen, pero ustedes van a rodar y va registrando la longitud que vamos avanzando. ¿Ya? Entonces, cuidado que alguna vez cuando vayan a trabajar estén con un flexo midiendo así, agachándose cada rato. Va a medir 400 metros, 500 kilómetros. Pídanse un odómetro. Odómetro. ¿Ya? Entonces, un odómetro, yo lo voy va registrando, va rodando esta ruedita y va registrando la longitud que voy avanzando. Ingeniero, una consulta, el odómetro no debería ir por el eje, porque como está en la parte interna no estaría midiendo menor longitud. Pero se compensa, ¿no? Tal vez en un lado la curva está así y en otro sí, ¿no? Se va compensando. Pero para eso les voy a mostrar, la ABC tiene unos mojones que son administrativos, no son para el usuario. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer la corrección. Y están cada kilómetro por si acaso. Los impares están a la izquierda, los pares están a la derecha. Les voy a mostrar cuál es. Si en algún momento ustedes ven eso, quiere decir que están en el lugar exacto, pero es solamente administrativo. No tiene nada que ver con la señalización vertical de información. ¿Está bien? Les voy a mostrar cuál es. Entonces ahí se corrige. Ahora si estoy yendo por esta parte interna, cuando venga por aquí voy a estar en la externa, digamos, ¿no? De alguna manera se va a compensar. ¿Me entienden de eso de la compensación? Sí, ¿no? Ustedes son inteligentes. Bueno, esta es la regla de 3 metros, vamos a ver para qué lo usamos. Bueno, ahí están con su tablero registrando las fallas, bueno, aquí protegiendo a los alumnos. Los conos nos van determinando las secciones. Esta es la sección de inicio, digamos, aquí ponen un cono y aquí el otro cono, digamos, o aquí, no sé, pero esto nos da una idea de la sección, ¿no? Normalmente utilizamos secciones de 30 metros, que es lo que recomiendo el metro. Entonces de ahí a aquí hay 30 metros o 15 metros porque en una parte en una hoja, ¿dónde dibujo? En una hoja entra una sección aquí y ahí la otra, ya de 15 metros. Este es el mojón administrativo, por si acaso. Cuando vean eso, están en la progresiva exacta. ¿Ya? Y es metálico, es chiquito. De esta altura debe ser. La plancha debe ser así. Y está así, de manera vertical. Bueno, esta regla de 3 metros sirve para identificar el abollamiento, como ustedes ven ahí, está muy exagerado. De hecho, no es ilusión óptica ni Photoshop. Es una imagen real donde se ha registrado el abollamiento del pavimento. Y se registra con esta regla, ¿no? Es de 3 metros, el carril, ¿cuánto tiene? Un carril. 3.5, ¿no es cierto? Entonces lo ponen en el medio y se registra cuánto de deformación tiene en la huella derecha y en la huella izquierda, ¿no? Con esta misma regla podemos identificar la caída de borde, se llama acá, así se lo identifica como una falla
y esto desde el punto de vista de seguridad vial, los ingenieros de seguridad vial dicen que no debería haber nunca esa caída de borde porque es un peligro para el usuario, ¿no? De pronto está manejando, no sé, se desvía a este lado a gran velocidad, esto podría provocar un vuelo. Bueno, ahí está el banderillero, uno de los alumnos de la carrera. Él todavía a veces lo veo por acá. No sé si lo conoce. ¿Lali lo conoce? ¿Sí? No se ve. No se ve. No se ve más sombra. Bueno. ¿El chino es? ¿Qué? ¿Nadie? Bueno, el odom, ¿cómo se llama? El GPS. Todo esto, en lugar de hacer manual, ya les he dicho, se puede hacer manual o se puede hacer con un equipo como ese. A gran velocidad vamos, recorremos, registramos la información y podemos tener las fallas, ¿no? Aquí por contraste, se le pone un contraste aquí y aparecen las fallas, ¿no? Las grietas que podían existir. Además, vamos a poder identificar con la cámara del equipo en qué lugar nos encontrábamos y visto en planta dónde estaba este lugar, ¿no? Entonces eso nos facilita para poder hacer el trabajo de campo, digamos. ¿Está bien así o...? Sí, ¿Sí? mejor. Que no los voy a ver ustedes. Es la idea. Dormidos, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos y cómo identificamos estas fallas. ¿Cómo vamos a hacer del pavimento flexible? Que es un gran porcentaje que tenemos en nuestro medio, ¿no? Pero si ustedes de pronto necesitan ir a hacer una evaluación de pavimento rígido, ahí tienen el manual. Bájenlo ahora, porque después ya no lo tendrán. Entonces vamos a ver, me van a seguir este código y estos números, que esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos el A, que es grietas, baches y bacheos. Tenemos las deformaciones superficiales, defectos superficiales y misceláneos, dice ahí, yo le he puesto como otros, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Vayamos entonces con el primer grupo, que está identificado con la letra A, y vamos a ir viendo del 1 al 6. Bueno, letra A está en el grupo de grietas, entra en el examen también. ¿Qué tipo de fallas? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué tipo de fallas se pueden identificar en la superficie del pavimento flexible? ¿Cuáles son? El grupo, ¿no? El grupo. Baches y bacheos. Deformación de la superficie, defecto de la superficie y misceláneo. O pueden ponerle otros, ¿no? ¿Está bien? Algunos cuando digo entran en el examen se anotan. Otros dicen. Había una chica que tenía sus, ¿cómo se llaman los POSIT? Era una nubecita, creo que era lo que tenía, en forma de nubecita. No nubes, sino como en el diálogo de las revistas. No sé, ustedes nunca leí revistas, ¿no? Son los cómics. De cómics, algo así. Lo tenía así, en esa forma, y lo pegaba ahí. Entro en el examen, ¿no? ¿Vos asesor? No, tú. Los docentes. Quizás un porcentaje. ¿Y ahora qué estaba? Grietas. No, algo de... Yo soy tan antiguo, creo, que antes, no sé, a lo mejor sus papás les han contado, que en las plazas había un puesto donde había revistas. Y uno pagaba 20 centavos y le daban la revista como en alquiler. Y había banquitos y se sentaba uno y leía la revista y le volvía. ¿Sabía o no? Bueno, por eso me acordaba de los cómics.
Bueno, hablemos de las grietas, en el grupo de grietas. En el grupo de grietas se encuentra esta falla que se conoce como piel de cocodrilo o le pongan falla de fatiga también se llama. Ocurre, dice, en áreas sujetas a cargas repetitivas del tráfico en la trayectoria de las ruedas. Si se fijan, fíjense acá, aquí está la rueda externa, por llamarlo, no rueda externa. Este sería el carril, desde acá hasta aquí, el carril, y aquí está la huella, y aquí está otra huella. Entonces son cargas repetitivas que hacen de que el pavimento, por fatiga del material, comience una falla de ese tipo. Y normalmente las fallas por fatiga se inician en la parte de abajo, desde abajo hacia arriba. Bueno, estas grietas comienzan muy levemente, comienza así, comienza la otra por aquí, comienza así. Por eso se dice que a veces al principio, cuando digo falla en la severidad baja, me refiero a que recién está comenzando, pero a medida que va avanzando, de pronto ya se van uniendo estos, ¿no? Se van uniendo las grietas y aparecen como lo que está viendo. Entonces esto es por las cargas repetitivas y muchas veces también aparecen por la falla de la estructura, por falla en la construcción de las capas inferiores, es decir, en la construcción de las capas base y subbase. No se han compactado bien. No se compactaba bien, o caso contrario, también inclusive ya nos identifica que hay una falla, inclusive en la subrasante, en el suelo de fundación. ¿Ya? Para ello, nosotros, para verificar qué es lo que nos está pasando, debemos hacer sí o sí la evaluación estructural, midiendo deflexiones para ver cómo está comportando. Y ahí, analizando las deflexiones, podemos identificar si realmente es una falla de la capa de rodadura, porque por fatiga ha fallado la capa rodadura. Podemos identificar si ha sido en el suelo, en las capas granulares, o podemos identificar si ha sido en el suelo de fundación. Pero eso solo se hace con deflexión. Ahora tenemos ese indicio, ¿no? Bueno, esa es la primera falla. Otra de las, en el grupo de grietas tenemos las grietas de bloque, que son diferentes, si ustedes se ven, por eso se les llama bloque. Fíjense, parecen cuadrados o rectangulares. ¿Ya? El tamaño es variable. Normalmente a veces esto se presenta cuando yo he compactado por debajo de la temperatura de compactación. ¿Recuerdan que dos temperaturas determinamos con el viscosímetro rotacional? ¿Cuáles son? Estamos a 2 semanas de examen. Si por si acaso no se dieron cuenta. Absolute y cinética. ¿Eh? Absolute y cinética. No, dos temperaturas nosotros determinamos con el viscosímetro rotacional. Dos temperaturas importantes. Entra en el examen también. Todo entra. De trabajabilidad y de compactación. Otro, a ver, estás tibio. Otro. Oye, ¿no se acuerdan ustedes cuando pasan clases? Yo hasta ahora me acuerdo de lo que pasa en clases. O sea, no todo, ¿no? Tampoco. Pero sí algunas cosas relevantes donde me ha martillado el profesor. A veces queda mal, por decir una cosa, y era otra, y eso se me queda. A ver. ¿Para quién es importante asistir a clases de ustedes? Para mí era importante, yo nunca me faltaba, porque más aprendí asistiendo que estudiando en mi casa. ¿Para quién es importante asistir? ¿Nadie? En vano hemos venido todos. Vámonos. ¿Ya? ¿Has revisado? Tampoco has revisado. ¿Para qué nos sirven las temperaturas? Importante. Se determinan con los
centímetros rotacionales. Uno de la nota. ¿Por qué determinamos con esto? ¿Qué temperaturas determinamos con el disposímetro rotacional? Dos temperaturas importantes. Una es la temperatura de mezcla y otra es la temperatura de... Tampoco así. A veces uno le dan un empujón y ya se acuerda todo. De compactación. Entonces, si yo comienzo a compactar por debajo de la temperatura de compactación, no es que estoy incrementando la densidad. Lo que estoy haciendo es provocando las grietas. ¿Ya? Bueno, en el grupo de grietas tenemos las grietas de borde. Normalmente estos aparecen en pavimentos que no tienen bermas, no están confinados, la calzada no está confinada por las bermas. Y aparecen como una media luna, ¿no? Es decir, la grieta comienza por acá, en el borde, viene por aquí y viene por este lado. Ahí concluye. Ahora esta longitud puede ser pequeñita, puede ser grande. Entonces, estas son las fallas que nosotros vamos identificando en la evaluación, en la inspección visual. Pues vamos caminando, vemos la simbología, ya, hay que dibujar de esta manera. Dentro de las grietas tenemos las grietas longitudinales. Normalmente puede aparecer en la línea central del pavimento, a veces en la central, aquí. ¿Por qué? Porque ustedes saben que primero vaciamos un carril y luego vaciamos el otro, ¿no? Muchas veces el contratista o el supervisor no controlado se ahorra la imprimación acá para sellar las mezclas vieja con la nueva, o no le han puesto, no han hecho bueno el acabado ahí. Pero cuando aparece en la calzada, es decir, en el carril, ya sea en la huella externa o interna, en la trayectoria de la rueda, es porque tenemos exceso de cargas. Exceso de cargas siempre y cuando la mezcla sea muy estable. ¿Qué quiere decir muy estable? Muy rígida. Ahora, si la mezcla no es estable, vamos a ver otra falla, que son las deformaciones. Por ejemplo, aquí en el pavimento de aquí de la avenida, ¿qué tipo de mezcla creen que sea? ¿Estable o no estable? No es estable. No es estable, ¿no? Por eso se deforma. No vamos a encontrar ahí grietas, no vamos a encontrar grietas longitudinales, ni buscar. Ahí vamos a encontrar mezclas, como es mezcla que no es estable, se va a ir deformando, ¿no? ¿Está claro esto? Pasemos a la otra falla. La grieta de reflexión. ¿En qué consiste esta grieta de reflexión? Esto es cuando nosotros inicialmente teníamos como una superficie de pavimentos rígidos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? A lo largo del tiempo se va a reflejar las juntas, ¿sabes? ¿Qué es una junta? Así con sus palabras. Es el espacio que existe entre dos losas para que se dilate. Espacio. ¿De otra forma? Tolerancia. ¿Eh? Unión. Unión. Es el corte que se dedica a la losa. Es el corte que se realiza en la losa, ¿no? Esa es la junta. El corte inducido, nosotros inducimos. Tenemos juntas inducidas, que serían estas. Y esta aquí, ¿cuál es? ¿Qué junta es esta? Entre en el examen. Esta es la junta constructiva. Porque yo vacío primero esto, luego vacío esto. Entonces, cuando hago dos hormigones, nunca se van a unir, ¿no? Como aquí, por ejemplo, este es el viejo y este es el nuevo. No se van a unir nunca. Más bien está separando, ¿han visto?
No sé si sabían, hasta aquí lo era la facultad. Después han ampliado. Por eso ahí está este mío. ¿No sabían? Era hasta aquí el edificio. Después han hecho la ampliación y han construido este lado. Por eso tenemos esta junta. Entonces esa es una junta constructiva. Y esta es una junta de contracción del hormigón. Se expande el hormigón por las temperaturas, está sujeto a un alabeo. Alabeo significa que la losa, visto de lado, las losas se ponen así por temperaturas, o algunas se ponen así. Estoy exagerando, ¿no? Eso se llama alabeo. Entonces, cuando en un momento el hormigón se comprime y otra se expande, digamos, desde el punto de vista de la longitud de la punta. Entonces sigue pasando lo mismo cuando yo lo tapo con una mezcla asfalto, y eso se va a reflejar en la superficie. Por eso se llama grietas de reflexión. Grietas transversales, son perpendiculares al eje. Normalmente estas grietas transversales aparecen donde están las alcantarillas por mala compactación, en aproximación a los puentes, a veces, digamos que este es el terreno natural, este es el lecho del río, aquí ponemos un estribo y aquí ponemos otro estribo, ¿no? Ahí. Resulta que todo esto, el movimiento de tierras, lo nos conforma capa por capa, luego ponemos la estructura del pavimento, aquí, ¿ya? Pero hasta aquí construyen con el movimiento de tierras y construcción del pavimento. Pero esta partecita acá, como el acceso al puente, es parte de la construcción del puente. O sea, los que están construyendo el puente tienen que hacer la construcción de los accesos, así se llama, de los accesos al puente. Entonces ellos, una vez construido esto, como ya tenemos donde confinar, por este lado también, entonces se van completando las capas. Y normalmente, como hay diferencia de compactación, aparecen las grietas transversales en ese lugar. Por otra parte, también donde están las alcantarillas, ¿no? A veces aparecen donde están las alcantarillas, porque se hace una vez que está terminado todo, no tiene pavimento todavía, movimiento de tierras, se hace algunos hacen de manera continua, digamos, la construcción de las capas del movimiento de tierras, pero para construir la alcantarilla llevan una retroexcavadora y hacen una fosa. Y ahí lo emplazan la alcantarilla y lo tapan. Entonces esta diferencia de compactación, aquí se ha hecho con equipo pesado, y aquí a veces se ha utilizado esas compactadoras manuales, ¿qué le llaman? Saltarinas. Entonces, por diferencia de compactación, a veces aparecen también estas grietas transversales. O a veces también por cambio de jornada laboral, ¿no? Digamos, estaba trabajando, aquí lo voy a hacer, he terminado de compactar hasta ahí, y luego en otra jornada he comenzado a hacer, a completar, digamos, la construcción. Es muy difícil eso. Normalmente se va todo el movimiento de tierras, al llegar al sublazante, comienzan a construir lo que es la subase, toda la subase. Pero hay veces que hay una transición, y aquí es diferente, hay una compactación A y una compactación B. Bueno, ese sería el grupo de grietas, del A hasta el 6. Vamos a ver baches y bacheos. Los baches ya saben, los baches normalmente surgen cuando ya había previamente una falla de piel de cocodrilo. Entonces esos bloques comienzan a desprenderse y al final tenemos esos orificios, ¿no? De la piel de cocodrilo han visto, ¿no? Que ya está muy agrietado. Entonces un pedacito sale, luego sale el otro pedacito y se genera un bache. Los bacheos
son las reparaciones que nosotros debemos hacer en los baches, ¿no? No como hace la alcaldía, ¿no? La alcaldía tiene su... No sé si han visto cómo hace. Digamos que este era el bache. Este era el bache. Y lo que hacen es le ponen pintura, nomás, asfalto, le meten así cuadradito, bonito. Pero sigue el bache así, ¿no? Pero si lo pongo en corte, digamos esta es la capa, el bache era este, así. Entonces la alcaldía lo que hace es ponerle cuadradito bien bonito, aquí, así. Pero le mete mezcla, ¿no? Cuando compacta, estos lugares están débiles, estos lugares. Lo que el método dice constructivo es de que nosotros debemos hacer cortes perpendiculares, es decir, debo cortar ahí, debo cortar ahí. En otras palabras, si este fuera el bache, yo debería cortar así, así, y así, y así. Entonces voy a tener superficies verticales. Cuando ponga la mezcla se va a confinar. La mezcla se va a confinar aquí y aquí. Eso sí está bien hecho, no lo que hace la alcaldía. ¿Han visto cómo hacen? Le mete la mezcla aquí, si es así circular, le mete la mezcla ahí y le pinta así bonito, ¿no? Así le mete con su regadora de... ¿Han visto o no? Y parecería que el bache fuera rectangular. Bueno, es así como se debe hacer la mezcla. Un fantasma. ¿Qué? Fantasma de Canterbury. Bueno, las deformaciones, ya saben, se presentan en la trayectoria de la huella. Es igual, es una deformación no recuperable. Las recuperables son las deflexiones que medimos, ¿no? Esta es una no recuperable. Las deformaciones, tenemos los desplazamientos o corrugaciones, que son lo que vemos ahí y normalmente puede ser porque la mezcla no es estable, o hemos utilizado material de canto rodado, o mucho material fino, o sea, tiene muchas causas, ¿no?, estas fallas. Dentro de los defectos tenemos lo que es la exudación. La exudación es el exceso de cemento asfáltico. Fíjense acá, no hay ese exceso, aquí está más negro, está brotando el exceso de cemento asfáltico. A eso se llama exudación. ¿Ven la diferencia, no? ¿Se nota? En cambio aquí ya está brotando, está saliendo, como que estuviera transpirando, digamos, pero está transpirando cemento asfáltico. O dentro de los defectos tenemos el agregado pulido, eso ya lo hemos visto bastante. Es cuando no hemos utilizado un árido adecuado, ¿no? Por el uso de la carretera se va puliendo el árido, o sea, se va desgastando el árido, ¿no? Lo que nosotros queremos es tener una textura, es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Dentro de esto tenemos también la pérdida de árido, o sea, se ha ido desprendiendo el árido y se ha quedado así como un huequito, ¿no? Dentro de los otros tenemos lo que es el desnivel, es una falla también, peligrosa para los usuarios. Y esto es importante, tenemos el bombeo de pinos. Cuando comienza a generarse unas grietas, llueve, el agua penetra por las grietas. Cuando pasa un vehículo, el agua no sabe dónde salir. ¿Por dónde va a salir? Por donde entra. Pero no sale el agua limpia, el agua de la lluvia, sale con pinos. Por eso es que no sé si notan ahí, no es que alguien lo ha dibujado, sino es que ha salido con pinos, ¿no? Con material fino. Y cada vez va perdiendo el material fino en la capa base, por lo tanto, al final de cuentas vas a tener un hueco debajo, y eso va a generar también una falla de fatiga, ¿no? Un sifonamiento más o menos. ¿Perdón? Un sifonamiento más o menos. No, hasta ahora no sé qué es esa palabra de sifonamiento. La pérdida de finos por el agua. Y eso genera espacios entre el agregado. No, sifonamiento utilizan los periodistas, pero es otro concepto de sifonamiento. A ver si lo leen, para la próxima clase, a ver si no lo leen. Pero está mal utilizado eso de sifonamiento. No es eso, es el agua acumulada entre la capa de rodadura y la capa base, ¿no? Al pasar un vehículo, como va a hacer una presión,
el agua no tiene por dónde salir, entonces no sale agua limpia como ha entrado, ¿no?, de la lluvia, sino ya sale con material fino. Bueno, ¿en qué consiste el trabajo? Consiste en realizar la inspección visual en campo inicialmente, luego hacemos el trabajo en gabinete. Lo que hacemos es centralizar las fallas. Aquí tenemos, por ejemplo, piel de cocodrilo, de bloque, en el mismo orden que hemos hecho. Tenemos en esta sección tenemos lo que es baja, media y alta. Entonces, una piel de cocodrilo hemos encontrado de media, 15 metros cuadrados, como 38 metros cuadrados. Podemos graficar de esa manera. Y existe un método que está también en bibliografía, que está con la designación de ACTM, D6433, que nos permite calcular el PSI. Ya, ¿qué es el PSI? Nada más es un indicador en qué estado se encuentra el pavimento. Tenemos, esta es la calificación, que va del 0 al 100, entonces excelente, muy bueno, bueno, bueno. Y aquí tenemos algunas recomendaciones con base al estado de la superficie. Está en bibliografía. Estás cargando el celular, ¿no? Memoria. Esto está en bibliografía, en el Dropbox. Entonces aquí ya nos dice, ¿no? Si tiene entre 100 y 70, hay que hacer un mantenimiento rutinario, más preventivo. Se puede hacer un sello, bacheo, sello de fisuras, nada más. Si está entre 70 y 40, mantenimiento correctivo de la capa con micropavimento, una recomendación. Si está pobre, rehabilitación mayor, hay que hacer fresado, reemplazo de capa de rodadura. Y si está muy pobre y ha fallado, hay que hacer una reconstrucción. Bueno, esto es desde el punto de vista superficial nada más. Eso no quiere decir que es una solución absoluta. Hay que hacer la evaluación estructural. Bueno, este manual tiene planillas para hacer cálculos, modelos, tiene algunos cálculos ya elaborados, tiene algunos ábacos para calcular. Por ejemplo, aquí también, aquí hay unos datos para calcular. Tenemos estos gráficos que están en función de si es leve, medio, alto. Yo entro con la densidad de la falla. Esto es solamente, por ejemplo, para aquí, abollamiento. La densidad es la magnitud de la falla respecto al área de evaluado. Si yo tengo aquí, mi planilla era 30 metros por 7 de ancho, sería 210 metros cuadrados. Entonces la densidad se determina cuántos metros cuadrados tenía de falla. Tenía en el gráfico 38 metros cuadrados. 38 dividido los 210 me da la densidad. Con la densidad entro y me voy a obtener un valor deducido. Como verán ahí se saca el valor deducido. Para otra falla, si fuera leve, low, baja, tengo valor deducible. Bueno, este es para identificar el valor corregido del valor de la falla deducida. Hay unas aplicaciones así simples. Aquí lo que les he mencionado es de la presentación, es la cantidad dividido los 200, en este caso son 210 metros. 210 metros nos da la densidad. Entramos a ese gráfico que les he mostrado, vamos a tener el valor deducido. Agarramos el mayor valor deducido y metemos esta ecuación y nos da el valor deducido más alto, el número admisible deducido con el valor deducido más alto. Y ahí ya obtenemos el PSI. Bueno, ahí tenemos lo que es la calificación. Cada puntito son 30 metros. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Han visto ese profesor de matemática? ¿No? ¿En TikTok? ¿Boliviano? El que dice, ¿qué es esto? En la ecuación, ¿lo han visto, no? ¿Qué se llama? Franz Pachi, creo, ¿no? Algo así. Bueno, yo también me voy a sorprender. ¿Qué es esto? Bueno, cada puntito son 30 metros. Y aquí está la calificación. Hay algunas que están con nota 100 y algunos que están de 10, de 20 y demás.
¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos la misma metodología para hacer secciones, como lo que hemos utilizado para el suelo. ¿Se acuerdan? Del suelo de fundación para determinar el CBR. ¿Se acuerdan, no? El CBR de diseño. Yo lo que podría hacer aquí es agarrar el promedio también, ¿no? Para ver, ya está así la carretera. Pero no es cierto, ¿no? Entonces lo que aquí he utilizado es utilizar el método de sectorización por diferencia acumulada. Esto me permite lo que dice, ¿no? Cada cambio de pendiente debo definir una sección. Y a primera, así previsto, ustedes fíjense, aquí hay unas fallas concentradas que limitan desde acá hasta acá. Aquí es otro comportamiento. ¿Se nota, no? ¿O no? ¿Nota o no? Sí. ¿Dónde está la lista? Me notaré. ¿Quién se quedó con la lista? No sé dónde está. La lista. Aquí está la lista. Bueno, hoy va a haber partida. ¿Quiénes están todos? No, aquí va a ser de nuevo. Ya. ¿Alguna consulta? ¿Qué tipo odómetro se puede utilizar en otro tipo de materiales? No, el odómetro solo mide longitud, o sea, puedes medir. No sé si ya conocen a María René Dávila. Yo estaba en el centro, ya egresaba. Estaba trabajando aquí para el Instituto de Transportes, estaba haciendo las mediciones ahí en las intersecciones y estaba utilizando el odómetro. No, o sea, el odómetro lo puedes medir, porque es en lugar de que alguien le agarre la uncha y después se vaya a otro lado y tome y después te... Con el odómetro va, pasa, registro el lado. Quiero medir allá, no lo correr. ¿Cuánto es la? ¿Perdón? En aquí, por lo general son No hace nada, es una licencia. La dinamita hay que meterla y cerrarla para que haga aquí. O alguien ha visto saltar en esta asfáltica con dinamita de los mineros. No. Desde la expansión hacia afuera, ¿no? Ahí está metido para eso. Volveremos nomás, ¿no? Para la clase presencial, para el siguiente, las últimas. ¿Qué tal? No, pues así los veo despiertos, atentos, participan. ¿Qué dicen? ¿Qué son? ¿Dos clases? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya. Te voy a esperar, pues. No sé. ¿Cuál es tu nombre? Así. Tengo que hacerlos también ya. Preguntas, aprovechenme. Aquí en el comportamiento que estoy viendo, en ambos lados hay pendiente, pero ¿por qué se concentra más a este lado? Porque yo creería que en este lado era por la pendiente, porque digamos les cuesta más subir a los vehículos. No, esto no es pendiente. Esto simplemente es el método que si yo hago los cálculos, pongo un segundo eje, me permite graficarlo de esta manera. Y el método dice cada vez que hay un cambio de pendiente en este gráfico, ya. ¿Dónde van a estar para que ¿Perdón? El quinto piso. ¿En qué ahora? Están abriendo. Sí, quinto piso, el examen. Gracias. Ya, gracias a ti. Entonces, estas pendientes es para solamente hacer la sectorización, no es que es una pendiente del terreno natural. No, ¿dónde está la lista? Ya, hoy va a haber batida. ¿Dónde está? Gutiérrez Jiménez, lo quiero conocer. Ya. Quispe Rodríguez, Godoy, Santander, está ahí. Leaños, está ahí. Mendoza, está ahí. Taki,
Huanca Paredes, Mamani Lima, Cruz Apaza, Gutiérrez Ticona, Delcy es, ¿no? Delcy Paz Limachi, Delcy Paz Limachi, ¿dónde está? Ya, Gutiérrez Ticona, ¿a quién has dado toda esta hoja? ¿A quién has dado a esta hoja? ¿A quién le has dado? No, ¿a quién? Ya, Escalante, ¿dónde está Escalante? ¿Quién te ha dado a vos la hoja? ¿Qué? Era una nota. Ya he dicho, ¿no? Al principio, es una lista ¿de qué? Asistencias, no es una lista de inscripción. Última vez, te podría hacer juicio por falsificación de firma. Escalante. Amor más te voy a borrar. Quisocala, Cadena, Cáceres, Cayata, Tola, Burgoa, Condori, Choque, Oscar. Al decir el espectáculo. Marca Gutiérrez, ¿no? Condori, Cari, Hinojosa, Humedes, Albornoz, Bruno, Zarzoso, perdón, Calle Cari, Monasterios y Quispe Choquehuanca. Bueno, muchachos,